Bienvenidos de nuevo a su programa Fe y Salud Familiar. Como de costumbre, quiero comenzar el programa con una cita, un texto evangélico, en este caso, de San Mateo, capítulo 18, que dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro para preguntarle, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a un hermano mío los agravios que me haga? ¿Hasta 7 veces? Respondió Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta cita nos sirve de introducción para el tema de hoy. El tema de hoy es el mobbing. Mobbing se llama acoso laboral en el trabajo. Es un proceso realmente de destrucción. Se compone de una serie de actuaciones hostiles que tomadas de forma aislada podrían parecer anodinas, que no tienen importancia, pero cuya repetición constante tiene efectos realmente perniciosos en la persona que las sufre. A este problema hoy en día algunos ya lo llaman o lo califican de epidemia. Queda claro que con esta puntualización se le descartan los habituales roces, fricciones, las tensiones. Eso no es mobbing. Problemas en el trabajo cotidianos todo el mundo los tiene, pero no hay que llamarlos mobbing. Vamos a ver el origen de esta palabra que nos va a ayudar a entender mejor su significado y sobre todo el sufrimiento de esas personas que lo tienen en su contexto de trabajo. Es muy interesante porque procede en su origen del estudio de la etología. La etología es el comportamiento animal en psicología. Ya un premio Nobel llamado Konrad Lorenz, que se dedicaba a la etología, describió el mobbing como el ataque de una coalición de miembros animales débiles de una misma especie contra otro individuo más fuerte que ellos. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta a lo largo de todo el programa, porque realmente es esto, ¿no? Es un grupo, o a veces uno solo, mucho más débil que esa persona a la que ataca, pero eso la persona atacada no lo percibe, no se da cuenta de ello. Nos preguntarán que cómo empieza este proceso, cómo empieza a ocurrir en el trabajo todo esto. Todo comienza repentinamente, con un cambio brusco en la relación entre el acosador y la persona que a partir de entonces se va a convertir en el objeto de su acoso. La relación que hasta entonces ha podido ser una relación neutra, incluso positiva, agradable, esa relación en el trabajo, de repente se torna negativa, y ello produce, claro, una gran confusión en la víctima, que se interroga una y otra vez acerca del porqué de sus problemas con esta persona, con este acosador, y se analiza tendiendo a encontrar en sí misma la causa del acoso, desarrollando sentimientos muchas veces de culpabilidad e incluso de vergüenza. Pero ¿a qué se debe ese cambio en la relación? ¿Qué explicación tiene esto? Suele venir, desgraciadamente, motivada por celos, por envidia, por una competición con esa persona que parece que comienza a ser mejor que esta otra persona que la acosa, que tiene riesgos en el sentido del puesto de trabajo o de las ponderaciones que recibe en su trabajo, esa promoción que a veces esa misma persona tiene dentro del trabajo, o la llegada simplemente al lugar de trabajo de un nuevo trabajador y que tiene sus riesgos, ¿no? La primera manifestación de acoso suele consistir en hacer objeto a la víctima de críticas sistemáticas, críticas feroces, injustificadas. ¿Hacia qué? Hacia su trabajo, su aspecto físico, sus ideas, sus planteamientos en relación con la tarea que desempeña. Todo ello a pesar de que anteriormente su trabajo hubiera sido evaluado como positivo o incluso excelente, ahora pasa a ser negativo y muy criticado. ¿A dónde quiere llegar con la víctima este acosador? ¿A dónde va? El objeto que se persigue en ocasiones es que la víctima adopte de manera voluntaria la decisión de abandonar el lugar de trabajo. Qué tremendo, ¿no? Con vistas, algunos casos, a ahorrar una indemnización para la empresa. En otros casos se busca simplemente eliminar de la circulación a un probable competidor. En cuanto a las estadísticas, son muchas las personas que sufren esto, muchísimas. Hay estudios hechos durante el año 2001
en los que se llega a la conclusión de que en España hay más de 1,5 millones de víctimas de acoso laboral en el trabajo. A nivel mundial se encuentra la cifra entre un 5 y 12% de los trabajadores en activo sufren esto. A nivel psicológico, el daño inferido a la víctima es importante, muy importante, yo diría que es enorme. La víctima va perdiendo gradualmente pues, la fe, la confianza en sí misma, como consecuencia de lo cual se ven pues, afectados diferentes aspectos de su vida, va a tocar a diferentes terrenos dentro de su vida cotidiana. Esta víctima entra pues, en la espiral de un tipo de estrés creciente que va minándola físicamente y que termina también haciéndose crónico incluso inespecífico, no sabiendo de dónde sale todo esto, de dónde parte todo esto, dando lugar pues, a multitud de afecciones o enfermedades somáticas, algunas crónicas, que suelen pues, conducir a bajas laborales, que es en el fondo lo que está pretendiendo el acosador. Se producen asimismo alteraciones emocionales, por supuesto, de la personalidad y que afectan a su esfera pues, de relaciones sociales, familiares, generando pues, principalmente problemas de relación con sus amistades y también en su matrimonio muchas veces. Todo ello afecta también pues, a la calidad de su trabajo, claro. Ya su eficacia pues, va siendo menor, proporcionándose de este modo pues, nuevos argumentos a este acosador para seguir justificando pues, esa agresión a la víctima e incrementando perversamente la percepción pública de que se trata de un castigo pues, merecido por parte de esta víctima. Los problemas de salud tienen origen en la situación pues, de estrés, ese estrés crónico podríamos decir, ansiedad, angustia. Ello explica que el organismo se vaya pues, deteriorando y que vaya apareciendo enfermedades que obligan a la baja laboral, como decíamos antes, de esta persona acosada y que le llevan incluso a necesitar hasta hospitalización. La ansiedad de la víctima, unida a los ataques recibidos y al deterioro de su salud, suele ocasionarle pues, ideas hasta obsesivas o recurrentes pues, en torno pues, a su propia salud, especialmente pues, de tipo hipocondríaco. Yo tengo gente en consulta que ocurre esto, se tornan hipocondríacos por todo este sufrimiento, por todo este estrés. A partir de ese momento, el hostigador dispondrá pues, de nuevas razones en contra del acosado, como ese absentismo laboral, la mala salud que está teniendo esa persona, esa baja productividad, por lo tanto, que va a influir en todo su trabajo, en su personalidad hipocondríaca u obsesiva, etc. El miedo de la víctima a perder su puesto de trabajo por despido o a tener que abandonarlo por problemas de salud o por baja laboral continuada no hace sino incrementar más su ansiedad y de alguna manera realimentar más el cuadro de estrés que tiene y sus reacciones somáticas como consecuencia. Parece un crimen que no deja huella del culpable. Nos dice, hay una persona muy entendida en esta materia, que es un profesor Lehmann, es una gran autoridad en esto, está en la universidad, trabajando en la Universidad de Estocolmo, y dice que algo así como que en las sociedades de nuestro mundo occidental, pues que está, sabemos, altamente industrializado, el lugar de trabajo va a constituir el último campo de batalla, nos dice, en el que una persona pues, puede matar a otra sin ningún riesgo de dejar huella y sin ningún riesgo de llegar a ser procesado ante un tribunal. Realmente es cierto que puede tratarse de un crimen que no deja huella del culpable. Parece que sí, pero gracias a Dios ya estamos teniendo un poquito más de información y aunque sí pienso que haya dicho esto, pues recién descubierto todo este cuadro, esta persona, este profesor, aún existe un cierto vacío legal en España, pero como decíamos, gracias a Dios ya hay alguna sentencia favorable a la víctima, ya ha habido. Lo que sí aconsejo siempre, después de estar seguros primero de que estamos ante un caso de mobbing, de acoso laboral, es escribir un diario, en un diario los distintos episodios de esa relación pues con el jefe o con el compañero de trabajo que nos está acosando,
pues a fin de poder pues reflexionar más fríamente y poder recordarlo en caso, lamentablemente, de llegar a un juicio. Fijémonos que digo después de estar seguros de que sea un caso de mobbing, porque lógicamente a veces podemos confundir un pequeño maltrato, un roce en el trabajo con una situación como esta tan grave. Lo primero que se aconseja, una vez más debemos ser prácticos siempre, es hablar con el jefe o compañero de trabajo, con esa persona que nos está acosando, del que estamos percibiendo pues estos problemas, porque puede ser que estemos, ya decía antes, ante una persona insegura, que se comunica mal, y aunque quiera que sigas en el puesto, que sigamos en el puesto, pues te esté poniendo a prueba en tu periodo de formación. Si ese fuese el motivo, hay que hablar claramente con él y pactar un plan de mejoras, ¿no? Unas expectativas y reglas claras y plazos también para evaluar esas mejoras que se prevén en la persona que ocupa ese puesto de trabajo. Si constatas que disfruta machacándote, que está realmente haciéndote sufrir, o quiere que dimitas o que vuelvas a un puesto anterior en el trabajo, en todo caso está destrozando tu autoestima y minando tu confianza. Cuando tengas eso claro, pues hay que afrontar esta situación de acoso moral bien hecho el enfrentamiento o la defensa, ¿verdad? Después de estar seguros, repito, de que nos encontramos ante un caso de acoso laboral, vamos a dar una especie pues, de retrato robot de este acosador. Precisamente se han recopilado esas características, las distintas características del acosador, pues por propias víctimas que han sufrido todo esto, coincidiendo estas pues en muchos rasgos. Vamos a ver si intentamos decir todos los rasgos, que no se nos quede ninguno. El acosador tiene una gran capacidad de simulación, nos dicen las víctimas. Tiene una falsa seducción, siempre en el trabajo, en el inicio también del contacto con nosotros. Es mentiroso compulsivo incluso, tiene una capacidad grande de manipulación, de distorsión de la realidad, de las cosas que ocurren en el trabajo, de las interpretaciones, tiene, como decíamos ya antes, envidia, celos y envidia profesionales. Muchas veces tiene ausencia de modales o educación, muy poca, puede tener incluso doble personalidad, tiene una dificultad grande pues para tolerar pues la ambigüedad, no entiende, no capta esto, no se pone en lugar de nadie, no tiene muchas veces empatía. Tiene una gran incapacidad para afrontar el fracaso, no lo puede afrontar cuando ve que se amenaza, como decíamos antes, su propio puesto de trabajo o esa competitividad que muchas veces ocurre, pues ya entra en todo este juego. Es un gran oportunista, actúa mucho por conveniencia, tiene mucha falta de criterio personal, tiene poca personalidad, ausencia de dinamismo, a veces de ideas, es un gran autoritario, mucho autoritarismo hace o manifiesta en el trabajo, ausencia de sentido de culpa o de remordimientos, es una persona fría muchas veces, es una persona egoísta, es alguien que tiene falta de juicio muchas veces, de ecuanimidad, ausencia pues de capacidad de escucha, no sabe escuchar, o si escucha lo que escucha no le hace caso, mucha rigidez muestra, mucha indecisión que no deja verse, pero la tiene, es a veces un gran mediocre profesional, por eso se ve amenazado cuando alguien puede superarle, tiene una personalidad muy controladora por ese miedo que tiene, falta de transparencia muchas veces, como decíamos, pues es una persona que miente, interferencia pues en los trabajos de los otros, muestra una gran arrogancia, se impone muchas veces, un gran como paternalismo al principio, luego pues vemos que no es así, necesidad de quedar por encima siempre, una actitud de saberlo todo, una incapacidad pues de cooperar con el otro, puede ser un paranoico muchas veces, una incapacidad también para comunicar, muestra muchas veces un lenguaje rudo e insultante, una incapacidad también para el trabajo en equipo, le cuesta mucho, una gran ausencia de sentido del humor. Bueno, muchos de estos rasgos pues parecen lo que popularmente entendemos como un psicópata, es verdad, y así es, pues entre las teorías que apuntan los diferentes autores que estudian estos temas,
pues presenta una especial relevancia la que explica cómo el comportamiento de este hostigador, de este acosador, obedece a la manifestación clínica de un tipo de psicópatas pues muy organizados, no delincuentes en el sentido legal, lógicamente, pero sí podrían mostrar una personalidad psicópata. El perfil del hostigador obedece al de un psicópata que encuentra en esos tipos de organizaciones pues el medio ideal, en esos tipos de trabajo en la empresa, para abrirse camino y de alguna manera crecer, medrar a costa pues de esa manipulación y de la capacidad pues de encantamiento que tienen al principio, ¿no? Artes que dominan magistralmente. Su posición de poder e influencia creciente le permite cometer todo tipo de atropellos contra otras personas, contra compañeros, contra subordinados, que son utilizados en su perverso juego. Vamos también a hablar o dar el perfil psicológico de la víctima que sufre estos daños. Las personas que padecen el acoso en el trabajo suelen presentar unas características. Son personas con una elevada ética, con una elevada honradez, con rectitud, así como un alto sentido de la justicia, de la responsabilidad. Suelen ser personas autónomas, independientes, con una gran iniciativa. Son también personas altamente capacitadas por su inteligencia, por sus aptitudes, que destacan por una brillantez profesional. Personas pues también populares, líderes entre sus compañeros y con un cierto carisma incluso pues para liderar grupos. Esas personas, estas víctimas, también tienen un alto sentido pues cooperativo, de trabajo en equipo. Personas con una elevada capacidad empática. Vamos viendo que todo lo contrario al acosador, ¿no? Muestran también esas personas una gran sensibilidad, comprensión del sufrimiento ajeno e interés por el desarrollo y el bienestar de los demás. Son personas también con situaciones personales y familiares altamente satisfactorias y positivas, no arrastran pues ningún problema anterior, ningún complejo. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Qué consejos, también nos pueden preguntar ustedes, se podrían dar a las víctimas para sobrevivir a este acoso laboral? ¿Qué podríamos decirles si es que alguno de ustedes lo está sufriendo? Deberíamos primero identificar el problema del mobbing como tal, estar bien informados sobre el problema, documentarse, registrar, como decíamos también antes, las agresiones de que se es objeto desde el inicio, empezar a ese diario que mencionábamos antes, pues desde el momento que veamos o percibamos cómo nos están machacando, cómo estamos sufriendo por algo, algún malentendido, pues empezar a hacer ese diario. Hacer también públicas las agresiones que se reciben en la intimidad y en el secreto hacia compañeros, jefes, directivos, asesores, amigos, la propia familia, como buscar testigos, podríamos decir, de lo que nos está ocurriendo en el trabajo. Desactivarse, podríamos hablar también así, emocionalmente, ¿no? Evitar reaccionar a los ataques. Esto es muy importante, porque si sabemos controlar y canalizar la ira, esa ira que lógicamente puede brotar espontáneamente porque no hay explicación muchas veces de la forma que nos trata esa persona, ese acosador, ¿no? O ese resentimiento que podemos ir almacenando, pues debemos procurar nunca explotar de ira ante esa persona. Ese sería el arma que él tendría para luego poder mucho más con nuestra persona, ¿no? Hacerle frente al mobbing afrontar hace que ese hostigador de alguna manera se eche para atrás cuando nos ponemos en nuestro sitio, porque en el fondo el hostigador, el acosador es cobarde de fondo. También otro consejo podría ser pues dar respuesta a las calumnias y críticas destructivas con asertividad. ¿Qué es la asertividad? Pues es ponerse en nuestro sitio, buscar nuestros propios derechos dentro de unas formas nada agresivas, ecuánimes, con tranquilidad, sin tampoco pasividad ni tampoco la agresividad de la ira que antes mencionábamos. Proteger los datos, los documentos, esto es muy importante, los archivos del propio trabajo, siempre cuidar de que quedan guardados bajo llave, porque desgraciadamente
cuando asoma todo este problema, debemos de desconfiar de las capacidades manipuladoras que puede tener ese hostigador y que puede a veces hacernos una gran jugada con lo que dejemos en el trabajo, documentaciones, papeles, llamadas telefónicas, recados que no llegan a nuestro destino, todo eso. Cuando todo esto está ocurriendo, pues es muy probable que la víctima tienda a aislarse socialmente. Todo lo contrario, debe dar como una respuesta de que aquí estoy, existo, de alguna manera, porque eso ayudará a que también se pueda defender mejor y poner más fuerza ante ese acosador. De alguna manera también incrementar los propios grados de libertad, recuperar los márgenes de actuación y las posibilidades de elección, moverse como se debería mover en el trabajo, como se estaba moviendo antes en su trabajo cuando todo parecía que iba bien, pues seguir en esa libertad, en esos grados, en esos márgenes, para poder defenderse mejor de todo esto que está ocurriendo. Yo diría que sería un leer entre líneas, saber lo que tenemos detrás. Sabemos que tenemos una persona pues que tiene celos, que es envidiosa, que tiene un complejo de inferioridad muchas veces, y si sabemos leer entre líneas todo lo que va ocurriendo, cómo está actuando con nosotros, y tenemos siempre eso de fondo, podemos incluso llegar a disculparla, a entenderla y seguir nosotros en nuestra situación, en nuestros derechos y en nuestra posición correcta dentro del trabajo, ¿no? Desarrollar también la empleabilidad propia, ¿no? Incrementar la formación para nuestro trabajo, nuestra capacidad profesional, hacer cursillos, seguir siempre creciendo en el trabajo. Eso también es importante, y sobre todo que lo vea la otra persona, ¿no? Ir conscientemente a la baja laboral o a la renuncia voluntaria puede tener que ocurrir, por eso es importante solicitar desde el principio una ayuda psicológica, un asesoramiento para conocer el grado de todo este problema, saber hasta qué punto estamos estresados y estamos cayendo en una destrucción propia. Y entonces desde ahí saber que a lo mejor tenemos que llegar a renunciar voluntariamente al trabajo antes, desde luego, que nos destruya psíquicamente a nosotros, eso siempre, porque primero estamos nuestra salud y nuestra persona antes que cualquier puesto de trabajo, cualquier amor propio. Pero, como digo, conociendo antes en qué grado estamos para ver si podemos tener fuerza y continuar con todos estos consejos, o bien tener que ceder antes de empeorar psíquicamente, ¿no? Esto en último grado. Luego también solicitar, por si acaso, consejo legal, estar en manos de un abogado. Hoy ya el tema está siendo, como también decíamos antes, pues más conocido entre los abogados y los asesores, para hacer valer de alguna manera y defender los propios derechos, estar al tanto, estar informado. También es importante desarrollar una potente autoestima. Esto nos puede ayudar un psicólogo, ¿no? Pues una autoestima, podríamos decir así, a prueba de acosadores, para estar fuerte y poder con todo esto. También sería un buen consejo desarrollar el poder curativo del humor, no un humor desde luego sarcástico, pero sí, como decíamos antes, leer entre líneas lo que está ocurriendo, cómo se está viendo esta persona, qué recursos está teniendo cada vez que vamos al trabajo, y, ¿por qué no?, podría causarnos hasta gracia el ver cómo la persona se mueve y cómo busca recursos para echarnos abajo, ¿no? Y también, ¿por qué no?, permitirse hasta llorar ese propio daño, ¿no? Desahogarse así también nos puede ayudar. Somos humanos y también puede ocurrir esto. Y por último, yo diría, y que es con lo que hemos comenzado el programa, perdonar al acosador como forma pues de liberación final. El perdón, realmente, si logramos conseguirlo, el perdonar al otro, a este acosador, pues es la gran liberación, es lo que nos decía. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Nos decía Jesús, 70 veces 7. Entonces, siempre, si tenemos esa fuerza, también Dios nos la puede dar, por supuesto, y mediante la oración, pues podemos conseguir esa liberación total con el perdón. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Esperamos que este programa pues les haya sido útil si alguno de ustedes tiene ese problema o puede estar viéndolo en familiares, compañeros de trabajo, etc. Les invitamos para un próximo programa. Muchísimas gracias por su atención y que Dios les bendiga a todos.